espacio televisivo virtual en el que estamos transmitiendo temas filosóficos, temas de sabiduría universal desde Guadalajara, Jalisco, México y para el mundo a través de la red. Para quienes nos acompañan en Guadalajara, un agradecimiento por la confianza, por su presencia. Igualmente se hace extensivo a quienes nos acompañan en la propia red. Nos acompaña Juan Carlos I, un servidor David Mora. Vamos a tratar el día de hoy el tema del presente. Ya abordamos en la charla anterior el tema del tiempo, hablamos del tiempo a nivel global. Hoy vamos a hablar particularmente del presente, que es un estado fundamental para poder acercarnos a los aspectos más fundamentales de la vida, sobre todo para acercarnos a la conciencia, para acercarnos al ser. Vamos a ver por qué razón, la propia temática nos lo va a ir diciendo y las citas que vamos a agregar para enriquecer este tema igual nos lo van a ir ratificando, dado que nosotros tenemos por costumbre, y eso lo hemos insistido siempre, no hablar por nuestra propia cuenta, no afirmar cuestiones personales, particulares, sino más bien poner a su disposición ingredientes que están manejados en la sabiduría universal y nosotros solamente buscar esa articulación en la que podamos involucrar a todas las corrientes en un mensaje común, en una visión común, en un entendimiento común y evidentemente donde todas las corrientes coinciden está la aproximación máxima a la verdad, eso es indiscutible. Y un tema tan delicado, un tema que aparentemente podría tener muchas aristas, vamos a ver que adquiere la misma connotación ante los ojos de todos los grandes maestros de la historia. Esto lo vamos a ratificar a lo largo de la charla de hoy. Y pues vamos a empezar primero por ubicar por qué la importancia del presente. Ya hemos hablado a lo largo de otras charlas sobre el verdadero propósito de la vida. Se han hecho de manera inherente algunos cuestionamientos sobre el motivo básico, fundamental por el que estamos aquí presentes, por el que estamos transitando en este mundo, en este plano de vida espacio-temporal, tridimensional, y de todos los posibles propósitos que se nos pudiera ocurrir. Por supuesto que hay unos secundarios, hay otros primarios. Sin embargo, cuando revisamos la magnitud o el peso que tiene cada uno de los distintos propósitos de la vida, descubrimos que al final de cuentas hay uno solo que es fundamental, que es el ser, un solo propósito fundamental que está en el ser, y otros propósitos que todos son secundarios. Y puede resultar tajante decir, ¿cómo que todos los demás secundarios y uno solo primario que es el ser? Y sí, claro, entre los propósitos secundarios puede haber una graduación que incluso esa propia graduación va a ser relativa. No es difícil suponer y distinguir, por ejemplo, que el propósito de cultivarnos, de acercarnos al conocimiento es fundamental. Pero para otros quizás sea más fundamental tener un hijo. Para otros a lo mejor resulta más fundamental tener dinero. Para otros el dinero quizás no lo sea tanto, pero lo es más el reconocimiento de la sociedad. Hay mucha gente que está obsesionada por hacer algo importante en la vida y que cuando muera la humanidad lo siga recordando. Y hay quienes creen que ese es el propósito fundamental y sin embargo sigue siendo tan secundario como tener dinero, incluso tan egocéntrico como tener dinero, podremos decir igual. Y en sí
Podremos revisar una cascada de decenas o cientos de propósitos, y si cada uno de nosotros les pusiera orden de prioridad, indiscutiblemente cada uno de nosotros les pondría un orden distinto. Unos pondrían unas cosas por delante, otras cosas por atrás. Y el hecho de que cada uno de nosotros pusiera un ordenamiento distinto entre todos los propósitos, ya lleva implícito algo más que claro. El hecho de que todos los propósitos externos de la vida son relativos. Y ciertos ingredientes culturales, sociales, le van a dar prioridad a unos sobre otros, pero al final de cuentas todo va a ser sociocultural. Y ahí es donde distinguimos por qué de manera tan tajante observamos que el único propósito fundamental, uno y solo uno, está en el ser. Lo único fundamental está en el ser. Y cualquier otro propósito externo, a la medida en que se vincula con la búsqueda del ser o con la posible conciencia del ser, entonces podría adquirir cierta importancia. Y a la medida en que cualquier propósito externo nos alejara de ese propósito fundamental del ser, también disminuiría su importancia. Pero al final de cuentas, es muy curioso, pero sí es. Toda la cascada de propósitos terminan siendo secundarios y uno solo fundamental, primario y fundamental, el ser. Y no hay más. Y vuelvo a retomar ese pequeño gran detalle de que el único propósito fundamental está en el ser. Aparentemente me salí del tema, pero no. Retomo este detalle porque el presente es el único estado con el que podemos acercarnos al ser. El ser no está en el tiempo, el ser está en el presente. La naturaleza del ser está en el presente. Por lo tanto, si el único propósito fundamental de la vida está en el presente, está en el ser, entonces el presente adquiere esa importancia fundamental. El tema de hoy, por supuesto, fundamental para el ser. Cuando hablamos de presente, hablamos de algo en lo que, un estado en el que el humano no está acostumbrado a encontrarse. Creemos que de repente podríamos estar en el presente porque decimos, aquí estoy escuchando, o aquí estoy platicando, o en este momento estoy trabajando, pero eso no es el presente. El simple hecho de que la mente lo piense, estoy haciendo esto o estoy haciendo aquello en este momento, lo está pensando a través de un lenguaje, porque nuestros pensamientos solamente circulan a través del lenguaje. Sin el lenguaje nosotros no podríamos pensar. Sin el lenguaje nuestra mente se quedaría como una computadora sin software. Así se quedaría nuestra mente. El lenguaje es el proceso o el mecanismo que permite que nuestra mente procese todas las ideas. Sin el lenguaje no podremos hacer nada. La mente estaría totalmente anulada. Entonces, cuando nosotros decimos, en este momento presente estoy haciendo o pretendo hacer esto, lo estamos pensando con el lenguaje, y el lenguaje fluye a través de letras y palabras. Por lo tanto, el pensamiento está fluyendo en el tiempo. Entonces, por el simple hecho de pensar en lo que está sucediendo en este momento, automáticamente ya no estamos en el presente. Entonces, el presente no es lo que sucede ahorita. Eso no es el presente. Y suena rarísimo lo que estoy diciendo, Suena muy raro, pero si el presente es algo tan fundamental,
lo tenemos que revisar de una manera también fundamental, de una manera aguda. Entonces, hablar del presente no es hablar de lo que ahorita está aconteciendo, porque lo que ahorita está aconteciendo está en el tiempo y no en el presente. El presente es algo todavía más profundo que eso. Porque vuelvo a insistir, el simple hecho de pensarlo ya nos mete en el tiempo, porque lo pensamos a través del lenguaje y el lenguaje fluye en el tiempo. Entonces es algo que va mucho más allá de la mente, para empezar. El lenguaje no puede estar en el presente, por lo tanto, la mente tampoco puede estar en el presente. El presente es algo que va más allá de la mente, del lenguaje y de cualquier proceso que circule por la mente. La mente solamente puede estar en el tiempo. Y el tiempo se encarga de anular el presente. O por lo contrario, cuando alguien logra la conciencia del presente, de un estado presente, automáticamente nula el tiempo. Entonces, o estamos en el presente o estamos en el tiempo. Y ante esa lógica, podríamos hacer una paráfrasis a una frase conocidísima en la filosofía de Parménides, en la que Parménides dice: no se puede ser y no ser al mismo tiempo. O se es o no se es. Esa es la frase célebre de Parménides, importantísima, por cierto. Él es presocrático y con esa frase está sentando unas bases fundamentales para la época socrática o para los postsocráticos. Y haciendo paráfrasis a esa frase de Parménides, pues también podemos decir lo mismo con respecto al tiempo y el presente. No se puede estar en el presente y en el tiempo al mismo tiempo. O estamos en el tiempo o estamos en el presente. No se puede estar simultáneamente en los dos. Claro, vuelvo a insistir, nuestra mente solamente sabe estar en el tiempo, nuestra mente solamente comprende lo que fluye en el tiempo, por lo tanto, no podemos estar en el presente a través de la mente. La mente no podría formar parte de ello. Y agudizando un poquito más esto, es lógico que nosotros, cuando hablamos de presente, sobre todo por la educación que se nos dio desde niños, y también por la manera en que se conjugan los verbos en nuestro propio lenguaje, lo más lógico y sensato es que nos quedemos o mantengamos la idea, porque siempre la hemos tenido, de creer que el presente es una línea divisoria que está en medio del pasado y del futuro. De este lado está el pasado, de este lado el futuro, y el presente está en medio dividiendo los dos. Y no es cierto. Desde ahí ya empieza la primera falacia, el primer ingrediente hasta un tanto paradójico, porque como estamos acostumbrados a que los verbos se conjugan en pasado, presente y futuro, la simple conjugación de los verbos nos hace creer que el presente está en medio, lo que no es cierto. El presente no está en medio del pasado y del futuro. El presente va más allá del tiempo. El presente no está en el tiempo. En el presente no existe el tiempo. Entonces, si el presente estuviera en medio del pasado y del futuro, entonces el presente estaría dentro del tiempo. Y no es así. La naturaleza del presente es distinta a la naturaleza del tiempo. Pero como fuimos educados con una gramática en la que nos enseñaron a conjugar verbos, se nos quedó la idea de que el presente está en medio. Y nuestra mente siempre ha fluctuado con esa creencia. Aquí hago una acotación interesante al respecto y que nos va a permitir comprender cómo es que el presente va más allá del tiempo. Hace un par de décadas más o menos descubrieron en la selva amazónica de Brasil ese grupo primitivo
de habitantes que nunca habían tenido contacto con la civilización, ya tenía más tiempo que lo habían descubierto. Lo que sucede hace un par de décadas es que, o quizá un poquito menos, creo que hace menos de 10 años, que alguien se le da la autorización de acercarse a esa tribu y se acerca y aprende el lenguaje de ellos. Y este antropólogo que aprende el lenguaje de esa tribu, cuando ya da informes sobre hace un trabajo, una tesis sobre todo lo que él descubre en esa tribu, hace una observación interesantísima, una observación que vale la pena considerarla. En el lenguaje de esa tribu no existían los verbos en pasado ni en futuro. El lenguaje de esa tribu solamente hablaba en presente. Es algo muy revelador, profundamente revelador. Entonces, descubrir a finales del siglo XX una tribu aislada de la civilización y descubrir que esa tribu ajena a la civilización maneja un lenguaje donde no existe la conjugación de verbos ni en pasado ni en futuro, sino que todo lo hablan en presente, nos dice automáticamente que el estatus natural del hombre está en el presente y queda clarísimo que el pasado y el futuro terminan siendo un invento del hombre. Un invento muy raro, por cierto, porque cualquiera podría pensar que el pasado y el futuro existen en la naturaleza, pero no. El pasado y el futuro es una percepción que el hombre tiene, o una sensación que el hombre percibe de la naturaleza. Claro, en la naturaleza espacio-temporal, en el plano tridimensional, cuando el humano se engancha, se ilusiona creyendo que la materia es la realidad, inevitablemente meten el factor tiempo, porque el tiempo se encarga de ver cómo es que la materia se transforma y termina degradándose, porque la materia no es eterna. Antes se creía que la materia se transformaba, pero no, la materia surge y la materia desaparece. Claro, el surgimiento y la desaparición de la materia tarda mucho tiempo, pero es temporal. Y el factor tiempo surge cuando el hombre cree que la materia es la realidad y a través del tiempo trata de entender la naturaleza del comportamiento de la materia. Pero cuando la ciencia a finales del siglo XX comprueba que la materia no ocupa un lugar en el espacio, que la materia es insustancial, que la materia no es corpórea como nosotros pensábamos, cuando se comprueba que la materia solamente produce la sensación de ocupar un lugar en el espacio, entonces, si la materia es ilusoria y el tiempo lo inventa el hombre para observar cómo se transforma la materia, entonces el tiempo resulta ser también ilusorio. Y si a esto le agregamos también que en Dios no existe el tiempo, y todos los libros universales hablan de que el origen de todas las cosas, concretamente podemos utilizar la palabra Dios, y es válido, por supuesto, y si sabemos que en la naturaleza de Dios no existe el tiempo, pero también descubrimos que todos los libros universales, y eso ya lo habíamos leído en distintas citas, todos los libros universales nos dicen que Dios es luz. Y si a eso le agregamos que la física hace ya muchos años descubrió que a la velocidad de la luz el tiempo desaparece, entonces científicamente queda claro que en Dios no existe el tiempo, puesto que partiendo de que Dios es luz y a la velocidad de la luz desaparece el factor tiempo, entonces el tiempo sigue siendo un asunto 100% existencial, y en Dios, que es la luz, donde no existe el tiempo,
es donde está la realidad. Por lo tanto, si en la realidad no hay tiempo y en la ilusión de la existencia sí hay tiempo, pues indiscutiblemente el tiempo es ilusorio y la única realidad está en el presente. ¿Pero qué es el presente? El presente no es, vuelvo a repetir, no es la línea divisoria entre el pasado y el futuro. El presente va más allá del tiempo y también tratando de hacer a un lado otro concepto que nos limita terriblemente la idea sobre el presente. Mucha gente cree que la eternidad, cuando se habla que Dios es eterno, que todavía tiene un poco de misticismo esas palabras, mucha gente cree que la eternidad es una cantidad abismal de tiempo. Y no, la eternidad es el no tiempo. La eternidad es la ausencia del tiempo. La eternidad es donde no existe el tiempo, donde desaparece el factor tiempo. Ahí es donde está la eternidad. ¿Y dónde desaparece el tiempo? En el presente. Ahí es donde desaparece el tiempo, en el presente. Pero vuelvo a insistir, jamás entendamos o hay que sacudirnos el concepto de que el presente está en medio del pasado y del futuro. Porque en muchas corrientes filosóficas, esotéricas, de repente se nos invita a meditar y hasta en la meditación nos dicen, olvídate del pasado y olvídate del futuro, quédate aquí en el presente. Y ya desde ahí ya estamos con un concepto de que el presente está en medio. Sí, concéntrate en el presente. O concéntrate en el presente, como si estuviera en medio. Y entonces nos quedamos a ver el presente, ¿qué estoy pensando ahorita? ¿Qué estoy haciendo ahorita? Entonces la mente la metemos en un problema terrible porque la mente solamente puede actuar en el tiempo y el presente no es esa línea divisoria. Y forzar a la mente a que se estreche en esa hipotética línea divisoria entre el pasado y el futuro es meter a la mente en problemas, es meter a la mente en un estado de ansiedad que lejos de acercarla a un estado meditativo, lo único que hace es alejarla, incluso rechazar lo que conceptualmente se creía que era un estado meditativo. Entonces, eso no es el presente. Por eso, este tema, insisto, adquiere tanto peso si queremos comprender realmente lo que es meditación. Nosotros no podríamos comprender la meditación sin acercarnos un poquito a la comprensión de lo que es el presente. Entonces, por lo pronto ya dijimos lo que no es el presente. No está en medio del pasado y del futuro, por lo tanto no está dentro del tiempo, y el presente, que también es la eternidad, tampoco es una cantidad abismal de tiempo. El presente es el no tiempo, es el vacío de tiempo. Y si el presente es el vacío de tiempo, al ser ausencia de tiempo es un vacío. Y también podemos comprender al presente como un contenedor y a lo que sucede como el contenido en el presente. El presente como continente y lo que sucede como contenido. Sería otra forma de tratar de entender un poquito el presente, porque el presente es un vacío. Al final de cuentas es un vacío de tiempo. Y el vacío de tiempo es donde está la realidad, no más que solo que nuestra mente está acostumbrada a lo contrario. Nuestra mente está acostumbrada a que la realidad está en el tiempo. Como la mente percibe todo lo, o mejor dicho, la mente se alimenta de todo lo que perciben nuestros sentidos, y todo lo que nuestros sentidos perciben están en el tiempo, entonces la mente no puede comprender nada que no es en el tiempo. Todo lo que nuestros sentidos le dicen, todo está en el tiempo. Por lo tanto, pues podemos sacar otra conclusión totalmente lógica. Un pensador está en el tiempo. Un meditador está en el presente. Entonces, si queremos comprender la meditación, hay que comprender esa diferencia entre el pensador y el meditador. Sí, aquí hay un comentario muy interesante que Sí, nos hacen de ¿lo escuchamos? Seguro. Nos hace Poliana de la Ciudad de México. Dice, yo diría que tal vez sí se puede estar en ambos, porque nuestra naturaleza física está en el tiempo y nuestro ser está en el presente. Es lo que acabas de comentar. Muy buena reflexión. Sí. Sí se puede estar en ambos, nomás
en distinta naturaleza. Claro. Por ejemplo, el ser solamente está en el presente. Es una cuestión casi de semántica y gracias por la aclaración que nos hace Poliana. El ser solamente está en el presente y el ser no está en el tiempo y en el presente al mismo tiempo. Aquí más bien tendríamos que hacer la distinción. ¿Quién está en el presente y quién está en el tiempo? El ser está en el presente, la personalidad está en el tiempo. Ahora, si creemos que somos la personalidad y el ser al mismo tiempo, entonces sí podemos estar en los dos, ¿verdad? Entonces, claro que sí es posible estar en el presente y en el tiempo al mismo tiempo, pero uno en tanto que personalidad y otro en tanto que ser. Por eso nada más habría que hacer esa distinción, basta hacer la distinción y al hacer la distinción, pues esto que nos dice Poliana nos enriquece lo último que les ofrecí. Existe el pensador que está en el presente y existe el ser que está en la meditación. Cuando nosotros estamos en meditación, en realidad quien está en la meditación es el ser y no la personalidad. La personalidad no puede estar meditando. La personalidad solamente puede estar pensando. La personalidad es pensadora. El ser es meditador. Y cuando nosotros buscamos un estado meditativo, lo único que en el fondo estamos haciendo, porque tampoco vamos a forzar a la personalidad a estar en el presente, porque la personalidad jamás lo va a lograr. Es más, sería un homicidio, casi un homicidio hacia la personalidad, forzarla a estar en el presente, porque no puede. Forzarla a estar en el presente no puede, la personalidad no puede estar en el presente. Porque es hija del tiempo. Sí, nace en el tiempo, surge en el tiempo y está en el tiempo. Entonces en la meditación, en realidad lo único que estamos haciendo es permitir que fluya lo que Jesús de Nazaret dice. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La personalidad que piense y el ser que medite. Y cuando nosotros nos acercamos a un estado meditativo, la mente no deja de pensar. Pero en ese estado meditativo, o en un legítimo estado meditativo, a la mente la dejamos ser como es, y únicamente permitimos al ser también ser como es. Permitimos que el ser haga lo que él sabe hacer, que es observar y estar atento, y a la mente la dejamos en su ilusión de estar pensando. Entonces, en un estado meditativo genuino, están sucediendo las dos cosas. Están sucediendo los dos fenómenos, el pensador y el meditador. La única diferencia es que al pensador se le respeta como pensador y al meditador también se le deja ser como es, que es el ser. Y en realidad en un estado meditativo todo sigue igual, nada está cambiando. La única diferencia es que logramos distinguir entre el meditador y el pensador. En la vida común, que no estamos en estado meditativo, nos identificamos con el pensador como si nosotros fuéramos el pensador. Nos identificamos con el pensador como si nuestro ser verdadero fuera el pensador. Y ahí es donde la posibilidad meditativa queda nublada, porque estamos identificados con el pensador como si fuéramos el pensador. Mientras que en un estado meditativo nos desidentificamos con el pensador y eso nos permite tener conciencia del meditador. Entonces ya existe ese contacto con los dos estadios, el que piensa y el que observa, o el que está en el presente. Pero en realidad sigue sucediendo lo mismo, no. Como tal no hay cambio, lo único que hay en el fondo es un discernimiento puro y una desidentificación con el pensador. Pero en fin, el tema no es la meditación, ahorita estamos todavía con el presente, vamos a seguir con el presente. Lo que nos aportó Poliana nos exigió hacer este pequeño gran ajuste que vale la pena irlo
irlo digiriendo mientras nos acercamos al tema de la meditación. El tema del presente solamente es un preámbulo para ese tema tan fundamental que es la meditación. Y otro detalle que podemos también poner sobre la mesa es que, en primer lugar, estar en el presente no significa rechazar el tiempo. Si nosotros pretendemos estar en el presente rechazando el tiempo porque no debemos estar en el tiempo, lo único que vamos a provocar es mantener ese conflicto. Ese conflicto no debe existir. Realmente, para estar en el presente, tenemos que descubrir que siempre hemos estado en el presente, porque nuestro ser interior siempre está en el presente. Lo único que tenemos que hacer es descubrir quién está en el presente y quién está en el tiempo. Pero no debemos de forzar nada ni rechazar nada. Y a la mente, por ser pensadora y por estar en el tiempo, tampoco la podemos rechazar. Cualquier mínimo estado de rechazo nos sacaría de esa posibilidad de discernimiento. Hay un comentario aquí en Guadalajara, si le pueden pasar el micrófono, por favor. Lo prendemos y escuchamos para que escuchen en la red también el comentario. De acuerdo a lo que... ¿Falta algún botón quizá de subir? Ahí está. De acuerdo a lo que tú comentas, se me hace muy interesante. Pero yo creo que se pueden combinar los dos estados, porque el ser estaría en el estado presente y la personalidad estaría en el tiempo. Y cuando nosotros nos acostumbramos a meditar, que después de, no sé, de X tiempo, yo siento que pueden convivir los dos. Sí, claro, sí. Coincidimos, de hecho lo que usted nos ofrece es una coincidencia y que surgió precisamente por el comentario de Poliana. Es que sí están los dos, realmente, ahora tampoco hay contradicción con la paráfrasis que comenté de que no se puede estar en el presente y en el pasado al mismo tiempo, o estamos en presente o estamos en pasado. Observemos cómo lo aparentemente irreconciliable termina siendo conciliable. Claro que estamos en los dos al mismo tiempo, pero no la misma entidad. O sea, una misma entidad no está en los dos. La personalidad como entidad está en el tiempo, el ser como entidad está en el presente. Seguimos bajo la misma premisa, no se puede estar en los dos. El ser no está en los dos y la personalidad no está en los dos. Ahora, nosotros como humanos, que estamos experimentando las dos naturalezas, eso ya lo veíamos en el tema 5, nosotros como humanos, que tenemos un cuerpo biológico, pero también tenemos un ser que va más allá de la biología, estamos experimentando las dos naturalezas, por eso experimentamos las dos. Experimentamos el tiempo a través de la personalidad, experimentamos el presente a través del ser, y el hecho de que experimentemos los dos no significa que los dos sean reales. Ahí ya nada más tendríamos que entrar en el discernimiento. Bien, experimentamos los dos, pero uno es verdadero y el otro no es verdadero. El presente que está en el ser es el verdadero y el tiempo que fluye en la personalidad es lo ilusorio. Aquí ya nada más había que hacer la distinción entre la naturaleza de uno, la naturaleza del otro. Indiscutiblemente los humanos vivimos siempre en los dos. La única parte desafortunada es que un humano común solamente tiene conciencia de la personalidad y no tiene conciencia del ser. Y en un estado meditativo lo que buscamos es tener conciencia de los dos. Eso es lo que se busca. ¿Hay algo más que nos quiere decir, Juan? Sí, también se me hace correcto lo que dices. Aquí también yo pienso que sería interesante entender que el ser crea la personalidad para estar en el tiempo. No es algo malo, simplemente que desea experimentar experiencias ahí. Claro. Porque a veces pudiéramos pensar que el no estar en el ser es incorrecto. Lo podemos combinar, porque al final de cuentas la personalidad es la que nos permite estar aquí. Y si nosotros nos conectamos con nuestro ser, que es el observador, vamos a poder estar en el presente y podemos estar en la ilusión. Sí. De lo que tú dices. Una coincidencia, sí, de hecho sí es una coincidencia más. Hablábamos del no rechazo, ya mencionábamos del no rechazar el tiempo. O sea, estar en el presente no significa rechazar el tiempo, significa respetarlo.
¿Por qué? Porque hay que respetar a la mente y a la personalidad, porque es donde saben estar ellos, o sea, no saben estar en otro estadio. Por lo tanto, es una coincidencia más ese respeto al tiempo, y es evidente también que si nosotros rechazáramos el tiempo o rechazáramos a la personalidad que es en el tiempo, por ese simple rechazo también nublaríamos la posibilidad de la conciencia del presente. Un rechazo es tan nocivo como un deseo, porque si regresamos al tema de la dualidad, el deseo y el rechazo son de la misma naturaleza, son lo mismo, pero en un grado distinto. Entonces, el rechazo es tan... nos nubla tanto el presente como también nos lo nublaría cualquier deseo. Ambos nos nublan el presente. ¿Iba a comentar algo también? Quería comentar que conforme a lo que hemos estado viendo en las diferentes sesiones, pues el ser siempre está, o sea, y está en el presente. No hay forma de que se correlacione con la personalidad. O sea, se correlaciona porque así lo vemos, así lo hemos entendido por nuestra naturaleza humana. Pero el ser siempre está. Y ahí no hay posibilidad de que esté mezclado con que si está en el pasado, en el presente, en el futuro, o si está conforme a la personalidad o a lo que dice la personalidad en ese momento. Fíjate, eso que comentas viene a vincularse con algo que también había mencionado, que nosotros siempre hemos estado en el presente. Lo que pasa es que no hemos estado conscientes de estar en el presente, porque quien está en el presente es el ser, pero no hemos sido conscientes del ser. O sea, lo hemos desdeñado el ser. ¿Sí? Pero desde el momento que tenemos un ser, también tenemos en nuestra naturaleza estar en el presente, pero nos hemos olvidado de ello. Sí, y la personalidad está, como es hija del tiempo, está dentro de la existencia, tiene un principio y tendrá un fin. Pero, sin embargo, el ser no está dentro de esa dualidad del principio y del fin. El ser es. O sea, no tiene ni principio ni fin, es. ¿Verdad? Lo que pasa es que a veces mentalmente nos cuesta trabajo concebir lo que es el ser, ¿verdad? Que siempre es, siempre sigue y siempre será. Otro detalle también que no me gustaría que pase inadvertido es que la atención en su verdadera naturaleza, porque también podemos confundir la atención con la concentración, no es lo mismo. La atención es un estado que nos acerca de una manera natural y espontánea al presente, y es un tema que lo vamos a revisar en la próxima charla. O sea, es tan importante y tan revelador el acto de la atención que amerita toda una charla, porque los humanos hemos forzado mucho a la mente para poder acercarse al presente a través de ideas torcidas sobre esto, a través de muchas corrientes, a través de muchas ideas falseadas, y no hemos atendido algo que es muy sencillo y muy elemental y que de una manera espontánea nos puede sacar el presente, que es la atención. Vamos a abundar en ella. Ahorita lo cito, lo menciono como algo espontáneo, pero sí lo dejo claro porque es la charla próxima y vale la pena, lo anticipo porque es muy revelador lo que vamos a ver en la próxima charla. Vamos a abundar estrictamente sobre ese acto de atención, que insisto, es una forma muy espontánea, sin esfuerzos, sin forzamiento, sin nada raro, y que de manera natural nos puede acercar al presente. Hay un comentario más aquí en Guadalajara. Sí. Si decimos que el ser está en el presente, cuando muramos o desencarnemos, la conciencia se dirige en el astral para que ésta pueda seguir la luz o tener que ir a la rueda del samsara y regresar a otras vidas y seguir perdidos. La pregunta no la capté bien, sino ¿me puede repetir la pregunta o no es pregunta? Si en esta personalidad estamos a través de la conciencia viendo de que el ser está presente, cuando muramos o desencarnemos, se podrá a través de esa conciencia dirigirse hacia la luz o otra vez a regresar a otras vidas. Bien, en el astral, para empezar, hagamos la primera aclaración. En el plano astral, que es la cuarta dimensión,
no está el presente. En el plano astral también fluye el tiempo. El factor tiempo sigue existiendo en el plano astral. Claro, cuando alguien desencarna y pasa por el proceso del umbral entre la tercera y cuarta dimensión, prácticamente todas las tradiciones e incluso los testimonios de quienes han tenido muerte clínica hablan de esa inmediata propuesta natural de vida que se hace de ir a la luz. Hay un estado espontáneo de dirigirse hacia la luz. Pero, claro, cuando alguien regresa de ese umbral, se queda nada más con ese recuerdo. Ahí faltaría lo que continúa. ¿Qué es lo que continúa? Que en ese ínter de ir hacia la luz, si no se regresa de la muerte clínica, por supuesto, si el desencarnamiento fue definitivo, en ese tránsito hacia la luz empiezan los distractores. Que ya se me apareció mi abuelita, que ya se me apareció el gran amigo, que ya se me atravesó un templo majestuoso de la religión donde yo estuve, y se atraviesan toda una serie de distractores. Y el que está en ese proceso, si se olvida de la luz por atender uno de esos distractores, entonces esa ruta hacia la luz, que es donde está el no tiempo, ya lo habíamos mencionado que la velocidad de la luz, el tiempo desaparece, esa ruta hacia la luz se suspende en el momento de distraerse con algún ingrediente en el astral y se vuelve a meter en el tiempo, y en el astral permanecen en el tiempo, en una dimensión distinta, que es la cuarta, pero siguen en el tiempo, y al rato no les queda de otra más que esperar un momento para regresar al plano físico, y así es como nos hemos mantenido en este ir y venir, porque no nos hemos hecho el ánimo o no le hemos dado la confianza a la luz, que es donde está la eternidad, que es donde está el no tiempo. Y ahí es donde todos perdemos. Si alguien se detiene a leer el libro tibetano de los muertos, van a ver que las descripciones son tal como se les estoy planteando. Y el libro tibetano de los muertos no es el único que lo describe así. Hay muchos otros documentos que al final de cuentas terminan redundando en lo mismo. Entonces, ahorita por lo pronto el ingrediente que podemos aclarar es que en el astral también hay tiempo. El factor tiempo sigue en la cuarta dimensión, no termina. En una graduación distinta, en un fluir distinto del de la tercera dimensión, pero sigue el tiempo, pero sigue habiendo tiempo. Bien, algo que también hay que aclarar, ¿sí? ¿Hay algo más? Sí. Sí, pero si hemos recuperado la conciencia en esta vida y ya cuando muramos la podemos mantener para no tener esos distractores, ¿es posible? Si alguien en el plano físico tiene conciencia, automáticamente tiene conciencia de lo que significa la luz. Cuando alguien es consciente, distingue lo falso de lo verdadero. La conciencia es eso, distinguir lo falso de lo verdadero, para no darle tantas vueltas a lo que es la conciencia. Al final de cuentas, en el sentido más agudo y estricto, la conciencia es distinguir lo falso de lo verdadero. Cuando alguien es consciente, descubre que la materia, que es ilusoria, donde hay una luz relativa, sigue siendo ilusorio, y que la única realidad es en la luz absoluta. Cuando alguien es consciente, conoce el significado de la luz y sabe que el único fenómeno natural que experimentamos en esta vida de naturaleza absoluta es la luz. Y cuando alguien deja este plano físico siendo consciente, podemos dar por un hecho que cuando vea ese túnel con la luz, nunca se va a detener hasta convertirse en uno con la luz. Aunque se encuentre a esa abuelita, aunque se encuentre el amor de su vida, al amor de su vida, aunque se encuentre al dignatario más elevado de su religión. Para unos va a ser el papa, para otros va a ser un rabino, para otros va a ser el gurú, qué sé yo, ¿verdad?
Entonces, cuando alguien es consciente, aunque se encuentre lo que se encuentre en el camino, nunca se va a desviar de la luz. Y si nosotros estamos aquí en el plano físico, es porque en otras muchas ocasiones hemos tenido la luz por delante y nos hemos desviado. Nos hemos distraído en algo que no sea la luz. Y por eso estamos aquí clavados, identificados en tantos ingredientes que no son luz. O que poseen una relativa cualidad de luz. Entonces, insisto, la conciencia siempre nos va a dirigir a la luz, es inevitable y es indiscutible. Perdón, ¿y cuando hay deudas kármicas, a pesar de eso? Si alguien es consciente, ni las deudas kármicas lo distraen, ni eso. Cuando alguien logra la conciencia, las leyes universales dejan de operar en él. Y las deudas kármicas están vinculadas con la ley de causa y efecto. Entonces, cuando alguien es consciente, la ley universal ya no opera en él. Entonces, todo eso se desvanece. También cuando se está en el presente, se trasciende lo dimensional. ¿Qué es trascender lo dimensional? En un legítimo estado de presente, todo lo que tiene dimensión automáticamente se identifica como ilusorio. Se distingue como ilusorio, pero ya no porque nos lo platicaron o porque nos dieron una explicación bonita o científica o filosófica de que todo dimensional es ilusorio. No. En el presente se distingue por uno mismo y como experiencia propia, y no como teoría. Esa es la gran diferencia. Y sí, Sí, a ver, ¿algo más? Sí. Hay muy buenas preguntas aquí en la red. Lo dice Joel Méndez. Vivimos el aquí y el ahora, pero ignoramos el presente. Muy interesante. Sí. Efectivamente, como personalidad podemos experimentar muy probablemente el aquí y el ahora. En estos momentos despertamos ante el sueño en el que estamos hundidos como personalidad. Mas, sin embargo, estamos unidos en una personalidad, en una existencia que es hija del tiempo. Ignorar el presente, como dice Joel, ignoramos que tenemos una parte divina en nosotros, que está el ser, que está siempre en presente. Entonces siempre nos evocamos a lo que es la parte externa, como dice Carl Jung, quien observa hacia afuera, sueña. Quien observa hacia adentro, despierta. Dimos la pauta de la atención como algo muy espontáneo para el presente, pero también está la observación, que es casi lo mismo. Y en la observación, quien tiene la legítima capacidad de observar es nuestro ser, que es el testigo. Y cuando el testigo asume ese rol de observación, el presente se experimenta espontáneamente también. O sea, es un estadio que indiscutiblemente nos acerca a ese maravilloso estado. Y por último, pongo sobre la mesa también un tema que ya vimos y que nos puede favorecer fundamentalmente porque no hay que perder de vista que nuestra personalidad siempre va a quererse meter. Si de repente tenemos una espontánea percepción del ser, nuestra personalidad, como si fuera un perrito celoso, va a decir, no, yo soy la mascota de la casa, ¿qué pasó? Háganme caso. Entonces, siempre la personalidad se va a meter, la personalidad va a tratar de estar en medio para que se nos nuble esa percepción del ser. Y ante ese fenómeno inevitable de la personalidad, que insisto, siempre nos va a nublar la conciencia del ser y por tanto la conciencia del presente, hay un estado que no debemos abandonar nunca y que desde que lo abordamos dijimos que era fundamental, que es la neutralidad. Nosotros siempre tenemos que aprender a ser neutrales hacia todo lo que nuestra personalidad hace y piensa. Si nosotros mantenemos ese estado de neutralidad, insisto, hacia todo lo que hace y piensa nuestra personalidad, el estado de observación y de atención también nos van a resultar más espontáneos, más naturales.
Entonces, como clave ante nuestra personalidad que no puede estar en presente, hay que mantener esa neutralidad. Hay que ser siempre neutrales hacia todo lo que circule en torno a nuestra personalidad. No abundo más sobre la neutralidad porque es un tema al que le dedicamos 2 horas, pero si alguien de ustedes no abordó ese tema, no le tocó estar en ese tema, sí les recomiendo de manera muy, muy puntual que se echen un clavado en el libro con el que hemos trabajado estos temas. Ya lo habíamos mencionado para quienes nos acompañan en la red, que es Principios de Sabiduría Universal. Aquí en Guadalajara lo pueden conseguir en las librerías de prestigio. En la red lo pueden descargar gratuitamente en nuestra página web. Nunca hemos pretendido lucrar con la edición de este material. Lo pueden descargar gratuitamente, insisto. Y el tema de neutralidad, creo que es el tema 13 o 14. 13. ¿El 13? 13. Bien, el tema 13 de este libro, que es la ¿Verdad? neutralidad. 14. 14. Entonces, sí es el 14. Vale la pena que le den una repasada, porque, insisto, si bien la personalidad solamente sabe circular en el tiempo y no puede hacer otra cosa más que estar en el tiempo, en lugar de rechazar a la personalidad, lo que debemos de hacer es asumir ese estado de neutralidad hacia ella, ser siempre neutrales hacia todo lo que le acontezca a la personalidad, y eso es la clave fundamental para que espontáneamente se nos pueda dar lo otro, ¿sí? Entonces, ese tema, vuelvo a insistir, sí, también comentan que esa conferencia también está grabada en la página web. Pueden ver la conferencia también, pueden retomarla. Pueden echarse también un clavado a nuestra página web. Está grabada la conferencia donde se habla de la neutralidad y vale la pena retomarlo, porque, insisto, es una clave fundamental que nos permite desengancharnos o desidentificarnos hacia el tiempo en el que nos mete la personalidad. Bien, pues vamos a las citas, porque ya fue una introducción un poquito nutrida, y se nutrió más por las preguntas que no se han agotado. Por cierto, que hay otra pregunta, pero todavía nos queda 1 hora más con la que vamos a darle curso a todas esas citas. Escuchamos la pregunta. No sé qué puede hacer si pregunta. O comentarios se vale también. El hecho de que persistamos en asistir a estas conferencias, que hayamos meditado en alguna ocasión, significa que hemos estado en contacto con el ser, que hemos estado en el presente en algún momento, porque yo he conocido mucha gente que se va a decepciones, eso no existe, y demás comentarios. Claro. Y yo como que digo, no, si existe, hay algo, hay algo. O sea, Hay algo, que he estado alguna vez en el presente, pero no lo sé explicar, no lo sé. Claro, claro. ¿Qué será? No, es que nosotros tampoco estamos absolutamente desvinculados de nuestro ser. Si nosotros decimos que los humanos estamos absolutamente desconectados del ser, sería una falsedad. No perdamos de vista que en este plano de vida todo es relativo. No existen los estados absolutos. Entonces no podemos decir que estemos absolutamente desvinculados. Desafortunadamente, el grado de vinculación que tenemos con el ser es muy limitado. Hay humanos que lo tienen extremadamente limitado, y la mayoría de ellos son delincuentes, o se dedican a estafar, o son profundamente egoístas, o están profundamente resentidos con el mundo y sienten que el mundo es hostil hacia ellos y que ellos son víctimas de todo. Y todos esos estados, al final de cuentas, son en los que se mete la gente que tiene una mínima vinculación con el ser. Cuando alguien ya tiene un poquito más de vinculación con el ser, sigue siendo poco, pero un poco de más vinculación, por citar números, a lo mejor el 1%, 2%, qué sé yo, es cuando ya nos entra ese prerrecuerdo, y ese prerrecuerdo es el que nos hace sentir intuitivamente, es que hay algo más allá de mi persona, es que hay algo más allá de este mundo físico. No sé qué, pero hay algo más y tengo que investigarlo. Entonces, eso que nos impulsa es ese prerrecuerdo. Y ese prerrecuerdo
se vivifica a la medida en que nuestro ser también se manifiesta. Entonces es un círculo vicioso. O sea, puede ser un círculo, puede ser un círculo virtuoso o puede ser un círculo vicioso. Ya depende de cada uno de nosotros cómo se esté manejando esa correlación. Sí. En referencia a lo que mencionabas hace rato, David, con respecto a la conciencia. Si la conciencia nos permite discernir y darnos cuenta y definir lo que es falso de lo verdadero, entonces también la conciencia nos puede permitir darnos cuenta, valga la redundancia, de que Dios no existe, de que Dios es un invento del hombre. Bueno, ¿Sí? es que desde el momento en que a Dios le pones nombre, ya le pusiste una dimensión, ya le pusiste una cualidad verbal. Entonces, Dios, con los conceptos mentales que el hombre tiene, no existe. Mas, sin embargo, hay un origen de todo. Por Y supuesto. es preferible no darle nombre. Y el origen de todo sí existe. Pero para tener cierta conciencia de lo que es el origen de todo, es mejor no darle nombre, para que no lo tergiversemos con nuestra mente. Sí, no, y como dice Nietzsche, Dios no existe, Dios es. Ajá. Porque si existiera Dios, tuviera un principio y un fin. Y Dios no tiene ni principio ni fin. Dios es. Así es. Bien, hay otro comentario más aquí en Guadalajara. Si le pueden acercar el micrófono para que puedan escuchar quienes nos acompañan en la red. Ya está aquí el micrófono cerca. Gracias. Sí, David, por todo lo que está diciendo ahorita, que de conciencia y todo, que el cuerpo físico es el instrumento para llegar al ser, y el presente es la puerta para entrar al ser. El cuerpo físico está en el tiempo. En el presente no hay tiempo. Y ahí es la conexión o la puerta para llegar al ser. Lo que usted nos menciona es, digamos, muy legítimo, muy claro. Lo único que quizás me atrevería a quitar es la palabra puerta. Porque si decimos puerta, ya estamos creando la idea de que de un lado está el ser y de otro lado está la persona y que quiere pasar por un muro, a través de un muro para llegar. Y no, el ser lo tenemos adentro de nosotros mismos. O sea, no hay ninguna puerta, no hay nada. Hay que ser claros, no hay nada que nos mantenga bloqueados hacia el ser. O sea, el ser aquí está. No existe un muro que nos divida del ser. No hay una división, no hay una dimensión que nos separe del ser. Lo único que sucede es que nosotros estamos desatentos hacia él. Estamos distraídos, es todo. Una palabra, por cierto, muy usada por Facundo Cabral, que de manera muy divertida la manejaba, y ese es el estado del humano. Nomás que Facundo Cabral decía, no estás triste, estás distraído. Pero aquí más bien, si lo aplicamos a esto que tiene más profundidad, aquí tendríamos que decir, no estamos perdidos o no estamos lejos del ser y ni siquiera estamos ajenos al ser. Estamos distraídos de él. Estamos en un estado de distracción hacia él, pero el ser aquí está. El ser aquí está. Es más, no solamente está el ser no solamente está en nuestro interior, el ser está en el universo entero. Incluso lo vimos en el tema de la fuente original. El universo, en tanto que materia, está absolutamente vacío. Pero el universo, en tanto que el ser, está absolutamente lleno. La diferencia es que uno es corpóreo y el otro no es corpóreo. Uno es dimensional y el otro es adimensional. Es precisamente lo que están comentando aquí. Pero el ser es universal y el ser llena de manera absoluta todo el universo. En tanto que el ser, no hay espacio vacío. El universo no tiene un solo espacio vacío del ser. Si hay otro comentario en Guadalajara. Solamente comentarte que precisamente, como lo dice Eckhart Tolle, cuando nosotros estamos en el observador, estamos en el ser. Sí. Y cuando de alguna manera estamos en la personalidad, en el ego, en el yo, ¿sí? Literalmente es cuando estamos en este cuerpo terrenal,
y entramos en el tiempo. Es cuando estamos distraídos. Es cuando estamos distraídos. O sea, estar en la personalidad es estar distraído. Y cuando ponemos poca atención en nuestra vida, en la vida cotidiana, podemos hacer esos contactos a través del observador en las pequeñas presencias. Y a todo el mundo le ha pasado en pequeños destellos que pueden ser provocados o no pueden ser provocados. Los provocados es a través de la meditación, los no provocados es pequeños destellos espontáneos. Pero no les hacemos caso, estamos tan distraídos con la personalidad que no les hacemos caso, pero la oportunidad se nos presenta a todos. El problema es qué tan distraídos estamos. Sí, y el distractor fundamental es nuestra personalidad y la existencia misma. Que tampoco le hacemos caso al observador. Sí, exactamente. Aquí nos preguntan en la red que es adimensional, que no está en ninguna dimensión. Por lo general, el universo se ha captado matemáticamente que está en diferentes dimensiones. Bueno, pues Dios no está dentro del universo, dentro del cosmos, dentro de las dimensiones. Es por eso que se dice que es adimensional, omnipresente. O distingamos lo que sí es dimensional. Lo dimensional es la línea, el plano, el volumen, el tiempo. O la cuarta dimensión que la mente no la comprende muy bien, que es en el espacio astral. Y lo adimensional es el punto. Diámetro cero, no hay dimensión. Por eso Jacob Boehm decía, Dios reposa en un punto, porque es donde está la adimensionalidad. Entonces la dimensionalidad es donde no hay dimensión, donde no hay forma, donde desaparecen las formas, no existe la forma. Esa es la adimensionalidad, y en Dios no hay forma. Dios es amorfo, no hay forma, no existe la forma. Y así como Dios es amorfo, también Dios es atemporal, son las dos cosas. No existe la forma y no existe el tiempo. Y por lo contrario, nuestro plano de vida existencial es espacio-temporal. Es decir, está en las formas y está en el tiempo. Es todo lo contrario. ¿Sí? Bien, pues vamos a las citas. Como que no quieren que entremos con las citas. Como que ya se quieren quedar con lo que dijimos y no nos quieren dar la oportunidad de exponerles que lo que dijimos no es a título personal, que lo que dijimos está en los libros universales y no son afirmaciones personales de nosotros. Bien, empezamos por una cita de Paracelso, empezamos con los alquimistas, y Paracelso nos dice, debemos procurar por el presente, no por el pasado, y cada cosa en su momento quedará supeditada a su propio regimiento. Bien, en esa cita Paracelso, de alguna manera Paracelso en esta cita nos acerca a lo que mencionábamos al principio de la charla en la introducción. Hay algo fundamental que es el ser. Todo lo demás, aunque parezca fundamental, no lo es tanto. Y ante el ser se minimiza su sentido de importancia. Y si lo único fundamental está en el ser, y el ser está en el presente, lo que nos dice Paracelso tiene toda lógica. Hay que procurar por el presente y lo demás se supedita a su propio regimiento. Esto tiene un paralelismo total con lo que decía Jesús de Nazaret. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás se te da por añadidura. Hagan de cuenta que es lo que está diciendo Paracelso. Procura el estado presente y todo lo demás llega a su respectivo orden. Bien, vamos a la siguiente cita. Nos vamos ahora al Islam con Ibn Arabi. Okay. Una persona que llega a conocerse a sí misma entenderá de dónde viene y a dónde va, y captará detalles de la etapa del estado del presente. Es algo de lo que habíamos comentado ahorita, con la referencia que nos hace la compañera acerca de Cartón. Cuando estamos nosotros en un estado de presente, podemos captar lo que es la doble naturaleza de nosotros. La parte física, la parte de nuestra personalidad, hasta donde llega esa naturaleza de nosotros mismos. Y podemos captar también en un presente al ser. Y cuando captamos al ser, podemos conocer
podemos conocernos a nosotros mismos y entenderemos de dónde venimos, cuál es nuestro origen, y podemos captar hacia dónde vamos. Bien, aquí me gustaría agregar algo importante que vale la pena que lo pongamos sobre la mesa. En cualquier corriente esotérica siempre se nos va a hablar de autoconocimiento. Siempre se nos va a hablar del conocimiento de sí mismo. Pero cuando hablemos de conocimiento de sí mismo, tenemos que distinguir que hay dos niveles o dos aspectos, por llamarle así, de conocimiento de sí mismo. Existe el conocimiento de sí mismo a nivel de la personalidad y el conocimiento de sí mismo a nivel del ser. El conocimiento de sí mismo a nivel de la personalidad solamente nos va a dirigir a la moral. Hice bien, hice mal, fue correcto, no fue correcto, soy bueno, soy malo, soy envidioso, soy esto, soy aquello, no soy aquello. Entonces, el conocimiento de sí mismo a nivel de la personalidad nos va a meter siempre en un círculo vicioso, nunca vamos a llegar a nada. Y hay que distinguirlo del autoconocimiento a nivel del ser. Y lo que nos está diciendo Ibn Arabi de conocerse a sí mismo en relación al presente va dirigido al ser. Ahora, de esos dos autoconocimientos, ¿cuál es el fundamental? ¿A nivel de la personalidad o a nivel del ser? Pues por supuesto que a nivel del ser. Es el único fundamental y es el único en donde está involucrado el presente. Y me ha tocado a mí conocer escuelas esotéricas, o yo diría pseudoesotéricas, que arrastran toda la atención de su feligresía en la observación de la personalidad, con el pretexto de eliminar el ego, cuando el ego también está en el tiempo. Toda la energía la desgastan en la obsesión por eliminar un ego que está en el tiempo, por conocerse a sí mismos a nivel del ego, y lo único que hacen es arrastrarse en la personalidad, que es nuestra parte ilusoria. Y así lo podemos poner de claro. El autoconocimiento a nivel de la personalidad es un conocimiento de lo que no somos, mientras que el autoconocimiento a nivel del ser es un conocimiento de lo que sí somos. Por lo tanto, uno es fundamental y el otro carece de sentido, o tiene un sentido mínimo. Tiene un sentido cuyo pragmatismo solamente queda en la existencia. Y nada más. Y de ahí no pasa. Mientras que la autoobservación o el conocimiento de sí mismo a nivel del ser es el fundamental. Y ahí es donde sí se habla del presente. Bien, vamos a una cita más también de Ibn Arabi, que nos dice: la palabra ahora significa, en tanto que presente absoluto, la eternidad sin comienzo ni fin. Pero Alá es la existencia de la eternidad sin comienzo y de la eternidad sin fin. Él es la preexistencia. Bien, digamos Alá, o digamos Dios, o digamos Jehová, Yahvé, o ser, origen, absoluto, como le quieran llamar, no importa el término. Se está hablando del ahora, se está hablando del presente, se está hablando de una eternidad sin comienzo y sin fin. Nos volvemos a lo que mencionábamos, la eternidad es el no tiempo. Si no hay comienzo y si no hay fin, tal como lo dice Ibn Arabi en el Islam, si no hay comienzo y tampoco hay fin, entonces no hay tiempo. Por lo tanto, la eternidad es el no tiempo, es el vacío del tiempo, la ausencia del tiempo. Nos viene a ratificar lo que tanto hemos insistido. Bien, nos vamos al lejano oriente, en el taoísmo, con Lao Tse. Lao Tse nos dice: conocer la perpetuidad es la iluminación. No conocerla es obrar estúpidamente el mal. Conocer la perpetuidad es tener cabida para todos. La cabida es comunidad y realeza. La realeza es el cielo es Tao.
el Tao es perdurable. Bien, aquí Lao Tse al Tao lo nombra como el origen, el todo, el que está en la eternidad. Y lo que viene siendo que está fuera de la eternidad, el no conocerla, como dice, es obrar estúpidamente en el mal. Entrar en esa dualidad, en la dualidad de lo que viene siendo nuestra existencia, donde existen los dos polos, positivo, negativo, lo bueno y lo malo, etc. Y el tiempo mismo, Y el la tiempo, realidad. ¿sí? Caer en ello. Desgraciadamente, desde que nacemos en esa dualidad. Nacemos involucrados en esa dualidad y precisamente necesitamos un estado de conciencia que nos libere de esta ilusión en la que vivimos. Y es por eso que la pregunta que nos hacía aquí un compañero aquí en Guadalajara, de qué es lo que nos mueve a hacer todo esto, y comentaba David, y quería retomar ese término. Todos nosotros tenemos un prerecuerdo de lo que éramos antes, cuando estábamos en esa parte eterna. Y ese prerecuerdo es lo que nos impulsa precisamente a buscar la eternidad dentro de esta naturaleza, y no la encontramos. Por ejemplo, todos queremos buscar, por ejemplo, el amor verdadero. Dentro de la naturaleza, ¿dónde está el amor verdadero? La paz, ¿dónde está la paz verdadera? La tranquilidad, ¿dónde está eso? Si lo estamos buscando es porque tenemos una noción de que estábamos en un lugar donde había paz verdadera, donde había amor verdadero, y al no encontrarlo aquí, entramos en esa búsqueda. Por eso tenemos ese recuerdo, por eso andamos en este ir y venir, existencia tras existencia, para saber exactamente qué nos pasó, por qué nos desvinculamos con ese hombre. Bien, nos vamos al cristianismo ahora. La siguiente cita es del Evangelio Padrísimo. de Tomás, de los evangelios gnósticos de Nag Hammadi, pero hago una aclaración. También esta misma cita aparece en la Biblia, en la Biblia oficial. No solamente está en los evangelios apócrifos, también está en la Biblia esta cita. No recuerdo si en el evangelio de Juan o en el de Tomás o Marcos, no recuerdo cuál, pero está en la Biblia también esa cita. Y ahí le dicen los discípulos a Jesús: tus hermanos y tu madre están afuera. Él les dijo: los aquí presentes que hacen la voluntad de mi Padre, estos son mis hermanos y mi madre. Estos son los que entrarán en el reino de mi Padre. Esta cita está, insisto, también en la Biblia oficial y ha causado una controversia. Que si Jesucristo tuvo hermanos o no tuvo hermanos, que si la Virgen María tuvo otros hijos o que si no los tuvo, porque la cita textualmente dice: tus hermanos y tu madre están afuera. Es decir, literalmente le están diciendo: afuera está tu familia, madre y hermanos, por lo tanto María con sus otros hijos. Y esto, vuelvo a insistir, aparece en la Biblia oficial, no es solamente de los evangelios apócrifos. Sin embargo, esa discusión de que si María tuvo más hijos, que si Jesucristo tuvo hermanos, etcétera, no importa, no. O sea, realmente es intrascendente. Para algunas religiones puede resultar trascendente porque podrían afirmar o negar sus posiciones teológicas. Pero las posiciones teológicas de una o de otra religión realmente es lo que menos nos interesan, es lo menos trascendental, porque son asuntos existenciales, incluso diría son asuntos políticos. O sea, eso no importa. Aquí lo más trascendental de esta cita es lo que dice Jesús: los aquí presentes que hacen la voluntad de mi Padre, ellos son mis hermanos y mi madre. Y ellos entrarán en el reino de mi Padre. Se utiliza la palabra presentes. Entonces ese estadio del presente, aún en palabras de Jesús de Nazaret, forman parte de su lenguaje. Está en el Evangelio de Mateo. Ah, qué bueno que lo mencionas. Es el capítulo 12, versículo de 46 al 50. Oye, qué rápido lo encontraste. La magia de internet. La magia de internet, qué rápido. Bien, entonces ya está. A ver, el micrófono si pueden pasarlo porque para que puedan escuchar en la red, por favor. Sí, aparte del Evangelio Sí, de pero aparecen los dos.
Aparte del Evangelio de Tomás, de los de Nag Hammadi, también aparece en la Biblia en el Evangelio de Mateo. Aparecen los dos, es la misma cita. Hay muchas, no todas, pero hay una cierta cantidad de citas que aparecen tanto en la Biblia como en los apócrifos, que aparecen en los dos. Bien, escuchamos. Sí, no, yo te iba a comentar, dice Sí. que tus hermanos y tu madre están afuera, y él dice aquí los presentes, pero pues también es en el presente, ¿no? El tiempo. Por eso lo estamos destacando, precisamente. Precisamente por eso lo estamos destacando, porque emplea el término presentes. Jesús no se limita a decir los que están aquí en este cuarto. No, dice los aquí presentes. Y ni siquiera dice la palabra están, dice los aquí presentes. O sea, es muy, vamos, hasta el lenguaje que utiliza es muy preciso. Los aquí presentes. Bien, vamos a la siguiente cita, también del Evangelio de Tomás. Por cierto, esa cita también aparece en la Biblia. Nos va a hacer Juan Carlos el favor de leerla. Jesús dijo, fijen su mirada en el viviente mientras están vivos. No sea que luego mueran e intenten contemplarlo y no puedan. Esta cita es muy reveladora, pues primero nos menciona que hay que fijar la mirada en el viviente. ¿Quién es el viviente? El presente, el ser. Y nos hace una referencia más. Mientras que están vivos, no sea que luego mueran e intenten contemplarlo y no lo puedan. Aquí nos hace la mención en el Evangelio de Tomás de que el trabajo hay que hacerse aquí y ahora, en este estado, con la personalidad. Porque muchas veces, en muchas doctrinas, en muchas sectas, nos dicen que después de que muramos, vamos a tener una trascendencia y vamos a tener contacto con seres, etc. Nos venden esa esperanza. Nos venden, no, y las religiones también lo hacen. Las religiones nos venden la esperanza de que cuando muramos, eso sí, nos confesamos previamente. Pero, híjole, es una esperanza demasiado ilusoria, muy ilusoria. Entonces, la posibilidad está aquí y ahora, en este momento. En el presente. En el presente. Sí. Bueno, de hecho, la siguiente cita que aparece en otro evangelio, que es el Evangelio de Felipe, es todavía más clara en ese sentido. Es más, esta cita del Evangelio de Felipe es tan reveladora y tan clara que ahí es cuando comprendemos por qué Constantino no quiso meter el Evangelio de Felipe en la Biblia. Ahí se comprende por qué no quisieron meterlo. En el Evangelio de Felipe, Jesucristo dice, los que afirman primero hay que morir y luego resucitar, se engañan. Si uno no recibe primero la resurrección en vida, tampoco recibirá nada al morir. Discúlpeme, pero esta cita derrumba la gran mayoría de las religiones cristianas. Las derrumba. O sea, las manda al suelo. O sea, teológicamente, filosóficamente, en todos los sentidos, esta cita de Jesús de Nazaret en el Evangelio de Felipe derrumba casi todas las religiones. Porque la inmensa mayoría de las religiones cristianas, digo inmensa mayoría porque son un chorro, son muchísimas, pero la gran mayoría, el 99.9 de las religiones cristianas, se basan en la tesis de que si se portan bien, cuando se mueran, entonces Diosito se los va a llevar de la mano. Y en esta cita Jesús de Nazaret derrumba todo eso. No, Señor, lo que tú hagas aquí en el presente es lo que trasciende. Olvídate de la muerte. Olvídate de lo que va a suceder después de la muerte. Lo que trasciende es lo que aquí estás haciendo. Y eso tiene que ver con el presente. La voy a repetir textualmente. Textualmente dice, los que afirman primero hay que morir y luego resucitar, se engañan. Si uno no recibe primero la resurrección en vida, tampoco recibirá nada al morir. Entonces, esa esperanza de recibir algo después de morir queda en el suelo. Si nosotros no fuimos capaces de trascender en vida, porque la resurrección en vida es trascender, es liberar la conciencia estando vivos. Después de la muerte ya no hay nada. Lo que no hicimos en vida, después de la muerte
son vanas esperanzas, es pura ilusión. Es casi una invitación a perder el tiempo. Creer que después de morir se van a apiadar de nosotros los angelitos y nos van a abrir el campo para que lleguemos, es una invitación a perder el tiempo estando vivos. Es una invitación a desperdiciar miserablemente una existencia más. Bien, vamos ahora al siglo XX con Krishnamurti. A ver, había una pregunta aquí en Guadalajara. Bueno, es que habla de resurrección, pero yo no sé exactamente a qué se está refiriendo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Resurrección. Qué buena pregunta. Bien, resurrección es un tema que tenemos en el tomo 4. Y ahí disculpan que ya hemos mandado este tema hasta el tomo 4. Sí, creo que es el 4, el 3 no está en el 4. Bien, es un tema muy delicado. Resurrección, el problema es que los humanos conceptualizamos la palabra resurrección como si fuera un fenómeno biológico, de que algo que perdió la vida biológica recupera esa vida biológica. Nada más perdido que eso. Resurrección no es más que la libertad del ser, que es la vida que siempre ha estado viva. O sea, rescatar la vida que siempre ha estado viva, que es la que está en nuestro ser. Esa es la verdadera resurrección. Nada que ver con un fenómeno biológico. Nada que ver. Pero desafortunadamente, como las religiones cristianas mitificaron el fenómeno de la resurrección de Jesucristo 3 días después y le dieron un sentido biológico corpóreo, se nos conceptualizó la idea de que la resurrección es eso, de que es recuperar el estatus biológico de vida del cuerpo, y eso no es la resurrección. Y es tan claro que esa no es la verdadera resurrección, que también Jesucristo deja claro que Él no resucitó en su cuerpo, resucitó en su ser, en su espíritu. Y esto queda claro, la resurrección no corpórea biológica de Jesucristo queda clarísima de manera implícita en un pasaje cuando María Magdalena, que es la primera que se reencuentra con Jesús después de la crucifixión, cuando lo ve María Magdalena, corre a pretender abrazarlo del gusto de verlo, y Jesús la detiene y le dice: no me toques, no me toques, y le prohíbe tocarlo, porque le alerta de que es riesgoso. ¿Por qué? Porque la resurrección, el cuerpo de resurrección que Jesús de Nazaret llevaba, no era el corpóreo biológico con el que lo habían conocido, era una corporeidad energética profundamente más elevada que la que nosotros tenemos biológicamente. Entonces, ya desde ahí se da testimonio de que es otro tipo de resurrección y no la biológica. Entonces, no es el concepto biológico de resurrección que se nos ha hecho creer en las religiones cristianas. Bien, vamos ahora sí con Krishnamurti, ya en el siglo XX, pero como que no nos quieren dejar, hay otra pregunta aquí en Guadalajara. Si le pueden pasar el micrófono, por favor. Acabo ya, quedan pocas citas, no hay problema. Tenemos todavía tiempo para muchas preguntas. Bien, escuchamos el comentario o la pregunta. No, todo lo que tú comentabas en la discusión anterior de la transparencia, de que, por ejemplo, en las religiones, en muchas te dicen que hay que alimentar el espíritu como la carne, y en el bautizo, casi en la mayoría de las religiones, dicen que hay que alimentar el espíritu para que puedas llegar al ser, porque si no, nomás te vas a quedar en la carne. Claro. Entonces, digo, ahí en la resurrección, pues digo, esa es la resurrección. Yo creo que en el bautismo que te hacen, y por eso te vuelven a confirmar cuando ya tienes 12 años y todo, que ya alimentaste, y con los padrinos y con toda la sarta de cuantos que van alrededor, pues se supone que te están llevando y encaminándose hacia que alimentes para llegar al ser. Sí, se agradece el comentario. Aquí nada más los invitaré a hacer una distinción entre espíritu y alma. El espíritu no necesita ningún alimento, porque el espíritu es absoluto. El espíritu es nuestro ser mismo, y él es absoluto, es pleno, es total, tiene la cualidad de Dios, por lo tanto es omnipresente, omnisciente, etc.
No así el alma. El alma es la parte existencial de nosotros más elevada, la parte más elevada que tenemos como parte de nuestra corporeidad existencial, que sí requiere de un alimento y que ese alimento pudiera permitirle al alma generar las condiciones para poder hacerse consustancial con el espíritu o entrar en comunión con el espíritu. Entonces, ese alimento en realidad, aunque se ha confundido mucho, no es propiamente para el espíritu, es para el alma. Y si hablamos de resurrección ya en términos todavía más legítimos, nomás que no quería meter tantos ingredientes al tema, pero ya aquí se metieron, no hay problema. La resurrección en realidad es a nivel del alma. A nivel del alma es donde se da la resurrección, porque el alma es la parte, insisto, corpórea, existencial más sutil que el hombre tiene, que sí puede experimentar esa transformación y ese cambio fundamental, donde el espíritu entonces sí entra en comunión con la parte existencial. Pero para que exista esa comunión entre el espíritu y nuestros cuerpos existenciales, solamente a nivel del alma se puede ver. Eso es un tema que no hemos abordado, se aborda ya cuando entremos en materia de la alquimia. Los temas relacionados con la alquimia los vamos a abordar, están en el tomo 2, no falta mucho, probablemente unas 8, 10, 12 sesiones, no sé, se me hace difícil decir cuántas, pero ya entramos en materia, en lo que se refiere a alquimia, y obvio se hace una distinción entre los cuerpos de la personalidad, los cuerpos superiores, y a través de ello ya se hace un planteamiento sobre la alquimia, pero ya más con bases un poquito más sólidas, ¿sí? Bien, vamos ahora sí con Krishnamurti. Empezamos por la primera de las dos que tenemos preparadas para ofrecerles. Bien, esta cita la sacamos del informe auténtico de las 16 conversaciones que tuvo Krishnamurti en los años 1945 y 46. Y menciona lo que es el presente. Dice, el presente tiene la más alta importancia. El presente, por trágico y doloroso que sea, es la única puerta a la realidad. Mediante la comprensión del presente, podemos transformar el futuro. El presente es el único tiempo que hay que comprender. El presente es la totalidad del tiempo. El presente es lo eterno, lo intemporal. Bien, aquí Krishnamurti pues prácticamente hace un corolario de todos los conceptos que había estado comentando David y que se han comentado en todas las citas acerca de lo que es el presente, acerca de lo que es la eternidad, que es el no tiempo. Aquí Krishnamurti nos dice que el presente es lo eterno, el presente es la totalidad del tiempo, o sea, no existe el tiempo, hay que trascenderlo, y es la máxima importancia que nos puede llegar a nosotros a conocer lo que viene siendo esa doble naturaleza que tenemos. Cuando estamos en la personalidad estamos experimentando pues el tiempo, estamos experimentando nuestra mente por lo general, lo que hace es hacer comparaciones, siempre estamos reaccionando ante la vida, nunca creamos actos nuevos porque no estamos en el presente. Cuando vivimos el presente podemos crear actos nuevos, mientras estamos en la personalidad y nuestra mente está en el futuro y en el pasado, nada más está reaccionando hacia una programación mental o programación de vida y de conductas que normalmente la sociedad nos programa, o nosotros mismos creemos en ese tipo de programación. Es por eso que lo importante es poder concebir en lo que es el presente, hacer un esfuerzo por tratar de estar en él, comprender lo que es estar allá, un poco más allá del tiempo, y como comentaba David, la personalidad que vive en el tiempo, lo que hace es experimentar la existencia, pero cuando se conecta uno con el ser en un estado de meditación, podemos conectar con esa parte divina que tenemos nosotros, y al conectar y al percibir esa doble naturaleza, entre ellas dos existe la conciencia. Y David ahorita tocó un punto que es interesante, que es el alma, que es la parte más sutil que tiene la personalidad y es donde reside la conciencia. Es esa parte intermedia, es como una especie de frontera entre las dos naturalezas, que poco a poco vamos a ir nosotros acercándonos para poder estar en ese estado de meditación, de observación, como comentaba David, de atención, en el cual nos permita ver y percibir esa doble naturaleza, la naturaleza que pertenece al tiempo y la naturaleza del ser, que está más allá del tiempo. Bien,
Esta cita que le hice la ubico como la última, probablemente te brincaste una o están invertidas, a ver si aparece otra de Krishnamurti. A ver si aparece otra, bien. Sí, creo que sí. Bueno, antes de pasar a la siguiente cita de Krishnamurti, hago una aclaración. En la cita que ya se acaba de leer de Krishnamurti, hay algo que pudiera aparentar ser una contradicción. ¿Sí? Dice, el presente es la totalidad del tiempo. Y después, inmediatamente después dice, el presente es lo eterno, lo intemporal. Entonces, bueno, o es la totalidad del tiempo, o es lo no tiempo. Entonces, ¿qué es? O lo es todo, o lo es nada. Y pudiera sentirse o percibirse como una contradicción donde Krishnamurti, en un par de líneas, cualquier crítico podría decir, se contradijo. Dice que es la totalidad del tiempo y después dice que es lo intemporal, que es el no tiempo. ¿Cuál de los dos es cierto? Los dos. ¿Por qué los dos? Porque aquí aplica el principio de polaridad. Quienes no estuvieron en el tema de polaridad, que es una ley universal, les sugiero retomarlo, no, ha de ser el tema 8 o el tema 9 de nuestro material, de nuestro libro. Y el principio de polaridad nos dice que los extremos, cuando son absolutos, se juntan y se convierten en lo mismo. Entonces, cuando hablamos del no tiempo, hablamos del absoluto, del tiempo absoluto. O sea, es lo mismo, termina siendo lo mismo, ¿sí? Y de hecho, en la otra cita de Krishnamurti, ratifica lo del no tiempo, porque dice, interesante, es una cita más breve, de hecho es la última que vamos a leer, con la que ya redondeamos el tiempo. Hoy por cierto, nos rindió el tiempo, hablando de tiempo, estamos en la existencia. ¿Falta una de Einstein? Sí. Perfecto, entonces vamos sobre la de Albert Einstein, que esta yo no la tenía aquí. Bueno, ahorita la lees tú, la de Albert Einstein, ¿sí? Bien. Krishnamurti, en la otra cita nos dice, la verdad solo puede encontrarse en el presente, en ese estado en el que el tiempo no existe. Entonces nos vuelve a meter a la idea del no tiempo, pero que insisto es polaridad. En el no tiempo está el absoluto. Por eso cuando alguien dice Dios es la nada o Dios es todo, las dos afirmaciones son correctas, porque la nada y el todo, por principio de polaridad, se juntan y son lo mismo. El todo y la nada son lo mismo. Y cuando hablamos de ese principio de polaridad, de hecho, recordarán que hacemos un planteamiento interesantísimo. Los humanos estamos en la relatividad, estamos en medio de los extremos. Medio somos y medio no somos. Como que somos y como que no somos. Estamos entre el ser y el no ser. Estamos en medio del ser y del no ser. Y como entidades humanas, como entidades que existimos en la relatividad, y cuando comprendemos que Dios está en los extremos, que Dios está en el ser y en el no ser, en la totalidad y en la nadidad, y que esos extremos se convierten en lo mismo, entonces descubrimos dos posibles caminos para llegar a Dios. Un camino es hacernos cada vez más buenos, cada vez más perfectos, cada vez más humanitarios, cada vez más bondadosos, más generosos, más inmaculados, y que por esas cualidades de perfección algún día llegamos a ser lo suficientemente perfectos para hacernos consustanciales con la perfección de Dios, y entonces llegamos a Dios. El otro camino es descubrir que somos nada, que como entidad personal, en tanto que corporeidad o como personalidad, somos nada, y en la conciencia de que somos nada, en esa nada, el todo nos absorbe y nos convertimos en lo mismo. Entonces, ¿qué será más fácil? Si Dios está en los extremos, ¿qué será más fácil? ¿Convertirnos en la perfección de Dios o ser conscientes de que somos nada? ¿Cuál camino será más corto? El de la nada.
El de la nada. Y ahí es donde comprendemos por qué Jesucristo, en la única pregunta que responde hacia el cómo llegar a Dios, porque Jesucristo dice, niégate a ti mismo y sígueme. Cuando Jesucristo dice, niégate a ti mismo, ¿qué dice? Descubre que eres nada. Y si eres consciente de que eres nada, el todo te absorbe. O sea, ahí Jesucristo plantea el camino más corto, la nada, el no ser, el camino del no ser, la autonegación. Por eso, ese estado de la autonegación es el estado psicológico más fundamental para la conciencia del ser. ¿Quieres ser consciente del ser? Primero, sé consciente de lo que no eres. Y cuando seas consciente de lo que no eres, la conciencia del ser solita llega a ti. Y es principio de polaridad de lo que estamos hablando, es el principio de polaridad. Pero bueno, hago esa acotación, eso viene en el tema de polaridad para quien quiera retomar ese tema. Por lo pronto, Krishnamurti nos está diciendo que en el presente no existe el tiempo, nos manda el no tiempo a uno de los dos lados de la polaridad, pero por otro lado, también nos dice Krishnamurti algo fundamental, que la verdad solamente se encuentra en el presente. Entonces, por lo tanto, si la verdad solamente se encuentra en el presente, pues queda clarísimo que todo lo que fluye en el tiempo es ilusorio. Es indiscutible. Lo que fluye en el tiempo es ilusorio. Bien, escuchamos un comentario más aquí en Guadalajara. Sí, David. Aquí nada más para que pudieras aclararnos un poquito, por ejemplo, en la India, eso que decías de buscar la nada, muchas veces se lleva al extremo de no hacer nada. Se confunde con un fenómeno existencial ¿Cómo podemos ahí de la pereza. separar eso? Es que aquí el problema es, y no nomás en la India, también se malentendió en China, porque el maestro que más habló del no hacer fue Lao Tse, con el Wu Wei, y el Wu Wei traducido del chino al castellano significa no hacer. Lo que sucede es que el ser no solamente es una entidad, es la entidad absoluta atemporal. El ser tampoco hace, porque el hacer algo está en el tiempo. Y si el hacer algo está en el tiempo, en Dios, que es el ser, no puede existir el acto de hacer, porque entonces Dios se metería en el tiempo, y el tiempo está en la existencia. Por lo tanto, Lao Tse, como clave para la conciencia del ser, pone el no hacer. Pero el no hacer como un estado que nos acerca al presente, porque en el presente está también el no hacer. El problema es que, tal como nos lo cita Juan aquí en Guadalajara, los humanos hemos mal utilizado esa clave, y por motivos pseudo religiosos. Hay que entender que la pseudo-religión no solamente está en el cristianismo, Las pseudo-religiones están en todas las corrientes, y en la India hay una cantidad enorme de pseudo-religiones que giran alrededor de los Vedas y alrededor también del budismo. Y un malentendido hacia el Wu Wei, que es el no hacer, es el que ha metido a mucha gente, no nomás en la India, también aquí en México, al estado de no hacer. Y creyendo que por el no hacer nada en términos corpóreos, se acercan a Dios y se acuestan en una hamaca y dicen, yo no trabajo. En la India hay quienes llegan al extremo de creer que solamente los hombres se pueden iluminar y las mujeres no. Y los hombres se la pasan en la hamaca, en el no hacer, esperando la iluminación, y las mujeres se van a trabajar al campo. Y eso lo podemos ver, lo podemos visualizar en pleno siglo XXI en la India. Claro, no estoy hablando de toda la India. Hablo de un sector fanático de la India, un sector que por fanatismos religiosos han llegado a esos extremos. Pero no es más que un cruzamiento. Ese no hacer, que es una cualidad del ser, quieren convertirla en una cualidad de la personalidad. Y se acuestan en una hamaca y no hacen. y al trasladar la cualidad del ser a la personalidad, ese cruzamiento pues, es lo que
provoca todas esas tergiversaciones que, insisto, están en todas las religiones, Sí, no de nomás en hecho- la India, en todas las religiones y en todos los De países. hecho, el mismo Buda cayó en ese no hacer cuando También, estaba sí. en la etapa Z Del ascetismo del también. ascetismo. Y reconoció su error en el ascetismo. Así es. Él reconoce, en el Evangelio de Buda figura ese error que reconoce Buda, es que en este ascetismo lo único que voy a hacer es conducirme a la muerte sin haber logrado nada. Ujú. Y deja el ascetismo precisamente por esas mismas razones. Así es. Ujú. Bien, nos queda una cita de Albert Einstein. Sí, de Albert Einstein nos dice esta cita: la diferencia entre el pasado, el presente y el futuro es solamente una ilusión persistente. Al estar nosotros experimentando lo que es la parte externa de la personalidad y de la existencia, como les comentaba, nuestra mente va a estar en el pasado o en el futuro. Y el presente siempre lo va a ubicar en la parte que está entre el pasado y el futuro, como si fuera una parte de una banda y la parte central es el presente. Manejar el tiempo de esa manera es una ilusión persistente, es estar dentro del mismo tiempo. Puedo estar en el pasado, puedo estar en el presente observándolos, estoy platicando con ustedes, puedo estar en el futuro, al ratito me voy a ir a dormir, etc. ¿no? Pero estoy dentro de mi personalidad. Y es una ilusión persistente y persistente. Mientras que no me dé cuenta que yo soy una doble naturaleza, que una parte de mí es la personalidad, que tampoco la hay que rechazar, simplemente hay que diferenciar entre lo que es mi naturaleza, mi personalidad y la parte que le corresponde al ser. Ahorita la pregunta que nos hacía Juan acerca de cómo entrar en ese no hacer en nuestra vida diaria. Bien, nuestra vida diaria, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuál es el punto central de lo que nos guía en nuestra vida diaria? La personalidad. Sobre la personalidad hacemos todo. Estudiamos, trabajamos, hacemos todo lo que es nuestra vida social, lo que queremos ser en esta existencia. Si ese punto de gravedad, que es la personalidad en el cual estamos girando, cambiamos ese punto de gravedad al ser, lo que le corresponde al ser, y ese punto de gravedad y punto central es el ser. Todo lo que haría dentro de mi vida sería a favor de ese ser, a favor de esa conexión, ya no a favor de la personalidad. Entonces entraríamos en ese no hacer hacia la personalidad, no hacer hacia lo que viene siendo la parte externa. Buscamos a Dios, lo buscamos fuera, con imágenes, con sentimientos, le damos nombre, le damos un título, le ponemos cualidades de enojón, de iracundo o de excelso. Castigador. Castigador. Pero nada de eso es. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo en forma externa. Tenemos que ver que todo eso está dentro de nuestro interior y que así como vemos un macrocosmos enorme y maravilloso, dentro de nosotros mismos tenemos un microcosmos más enorme que el exterior, y es el mundo interior. Y ese es el no hacer. Darnos cuenta de esa parte interior que tenemos y activarla. Percibir que no somos seres humanos, que tenemos experiencias espirituales, que somos un espíritu, que tenemos una experiencia humana. O sea, tener esa profundidad de conciencia. Percibir nuestra existencia como un todo, ver que la vida es algo que nos está pasando y que lo que tenemos que hacer es despertar ante esto. Ya no dejarnos llevar sobre lo que viene siendo los impulsos de nuestra personalidad. Sí tenemos que ir a trabajar, tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, claro, pues es parte de lo que es una parte de nuestra sociedad, pero aparte tenemos que darnos cuenta de que esa parte está ahí adentro. Y ser consciente de ellos es estar en esa nueva naturaleza. Aquí cabe aclarar que el tema del no hacer lo tenemos Como tema. Valga la redundancia, lo abordamos como un tema específico y figura entre los primeros temas del tomo 2. Es decir, no falta mucho porque ahorita estamos en los últimos temas del primer tomo. Entonces, probablemente en unos 7, 8 temas quizás nos toque ya entrar en el tema del no hacer, y es un tema fundamental, es un tema trascendente, hay mucha trascendencia detrás del tema del no hacer. El problema, insisto, está en confundirlo y cruzarlo. El problema es cuando esa cualidad inherente en el ser se confunde y se trata de plasmar en la personalidad. Entonces, si a la personalidad, es más, meter a la personalidad en el no hacer
es tanto como meter el presente a la mente. Es como pretender meter el estado de presente a la mente. Pues nunca lo vamos a lograr, porque es forzar a una naturaleza. Entonces, el estatus del no hacer es una cualidad del ser. Es cualidad estrictamente del ser, y la personalidad lo único que puede hacer es convertirse en una entidad neutral que por esa neutralidad pudiera percibir el estatus del no hacer que está inherente en nuestro ser. Pero la naturaleza de nuestra personalidad es hacer. Somos creativos, somos pensantes, somos hacedores. Los humanos somos hacedores. Mientras que Dios, aunque suene raro, no es hacedor. Porque si Dios es absoluto, pleno, lo tiene todo y lo es todo, pues no tiene ninguna necesidad porque lo tiene todo y lo es todo. Entonces tampoco Dios tiene ninguna necesidad de hacer. Por eso Dios no hace, Dios es. Y eso es un parteaguas tremendo, porque nos sacude unos conceptos mentales de Dios enormes. Pero bueno, ya entraremos en materia del no hacer. Sí. Por lo tanto, el no hacer en la personalidad es baquetonería. Sí, algo así. Algo así. Sí, no, hay muchas falacias. También aquí en Guadalajara comentan, nomás que no dio tiempo para mandar el micrófono. Nos dice que es muy común escuchar que Dios es acción, y no, también es una tergiversación, es una falacia, es un concepto mental de Dios. Dios es, y en el ser no hay acción. Toda acción, todo verbo es movimiento. Y todo movimiento está en el tiempo. Una acción implica un movimiento, y un movimiento está en el tiempo. Es más, lo que les voy a decir todavía es más radical y nos va a costar más trabajo entenderlo. Pero bueno, la mente no entiende la naturaleza de Dios, hay que partir de allí. Dios es estático. El movimiento, que es la dinámica, o sea, si nos remitimos a la física, en la física la mecánica se divide en estática y dinámica. La estática es las fuerzas sin movimiento y la dinámica es la fuerza en movimiento. Bien, pues la dinámica está en la naturaleza, en el universo físico. La dinámica está en la manifestación de Dios, que es el universo. El universo está absolutamente en movimiento. No hay un solo punto del universo que carezca de movimiento. Todo está en movimiento. Pero el universo es la manifestación de Dios, no es Dios. Dios es estático. Y para que el universo se mueva, ocupa tener un punto estático. Sin un punto estático, el universo no tendría movimiento. Bueno, ¿cuál es ese punto estático que permite el movimiento del universo? Es Dios. Dios es precisamente el punto estático que permite el movimiento del universo. Cuesta trabajo entenderlo, pero lo que les voy a decir también les va a resultar sorprendente cuando toquemos el tema, nomás que son temas delicados, y los temas más delicados los dejamos hasta el tomo 3, hasta el tomo 4. El tema de la estática lo tenemos en el tomo 3, y en el tema de la estática es donde comprendemos cómo es que la naturaleza de Dios está precisamente en la estática. Nuestro ser interior es nuestro punto fijo. Del que hablaban los antiguos griegos, ese punto fijo del que hablaban los antiguos griegos es nuestro ser, y nuestro ser es el punto fijo, y el punto fijo es un punto estático. Nuestro ser interior es estático, mientras que nuestra personalidad es dinámica, y tiene toda lógica. Dios es absoluto y lo es todo. ¿Qué necesidad tiene de moverse? ¿Qué necesidad tiene de hacer algo nuevo? Ninguna, porque ya lo es todo. Pero también si aplicamos el principio de polaridad, Dios es el movimiento absoluto, tan rápido y absoluto que se convierte en estático. Pero bueno, la mente le cuesta trabajo entender eso, pero por eso lo pasamos hasta el tomo 3, porque son temas delicados. Pero curioso, miren, prácticamente todos los libros universales hablan de la naturaleza estática de Dios. O sea,
Si lo abordamos como tema no fue porque se nos ocurrió, es porque los libros universales hablan de la estática y hablan de la cualidad estática de Dios. Hay unas citas impresionantes en el cristianismo, en el budismo, en el zen, en el taoísmo, en las que hablan de la cualidad estática de Dios. Es impresionante, pero sí, los libros universales lo manejan. O sea, no es, el propio Islam también lo maneja. El Islam, todos lo manejan de esa cualidad estática de Dios. Hay una pregunta aquí en la red, Sí. Ahorita pasamos a la siguiente, perdón, que es con referencia a lo que está comentando David. Nos comenta Vivi, en la creación del mundo se habla en la Biblia que Dios creó el mundo en 8 días y el séptimo descansó. ¿Allí está involucrado el tiempo o es retórico? No, incluso es bueno, todo es metafórico, Sí. es metafórico. Pero si se fijan, el hecho de hablar de que en el séptimo día descansó, incluso de manera metafórica nos está hablando de que Dios, antes de la creación del universo, estaba en la estática y al final de la creación del universo regresa a la estática. O sea, volvemos a lo mismo. El punto de inicio y el punto de partida y el punto final sigue siendo la estática. Ese séptimo día del que habla la Biblia, de que descansa, no es más que decir, Dios se mantiene en su estatus original, que es la estática. Mas, sin embargo, entendamos que la Biblia, en el Antiguo Testamento, todo es radicalmente simbólico. Porque para empezar, Dios no es creador. El universo no es creado por Dios. El universo es manifestación de Dios. Porque Dios no hace. Dios no tiene ninguna necesidad. Y como Dios no tiene ninguna necesidad, tampoco tiene la necesidad de crear nada. Entonces el universo es manifestación de Dios. Observen la gran diferencia entre decir manifestación de Dios y creación de Dios. Hay una diferencia enorme. Y sin embargo, en los libros universales vamos a ver los dos. Vamos a observar que los libros universales a veces hablan de creación de Dios y a veces hablan de manifestación de Dios. Por supuesto, lo correcto es manifestación. Y cuando se dice que son de Dios, son tergiversaciones, son errores del lenguaje que se han cometido con tantas traducciones de los libros universales. El término más concreto y específico debería de ser manifestación de Dios. El universo, claro que brota de Dios, claro que tiene su origen en Dios, claro que está en Dios, pero como manifestación de Dios, no como creación. Porque vuelvo a insistir, Dios no tiene ninguna necesidad, ni una sola necesidad. Los humanos sí tenemos muchas necesidades, y una de esas necesidades es crear. Por eso los humanos sí somos creadores. Creamos en el arte, creamos en la poesía, creamos en la tecnología, creamos en muchas cosas, pero porque los humanos, como somos incompletos, al descubrirnos incompletos, nos surge la necesidad de crear, una necesidad inconsciente que nos hace creer que creando nos hacemos más completos. Pero como Dios es completo, no tiene ninguna necesidad de crear nada porque ya lo tiene todo. Entonces ahí, de eso ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. Hay que borrarnos de la cabeza la palabra o la cualidad creadora de Dios. La cualidad creadora de Dios es un concepto humano. Es un concepto donde estamos humanizando a Dios. Es donde los humanos hacemos a Dios a nuestra imagen y semejanza, que es lo contrario a lo que la Biblia, lo que el Génesis dice. Entonces, en realidad, insisto, quitemos el concepto humano de creación y entendamos el universo como manifestación de Dios. Y si le queremos dar un término más científico todavía, proyección de Dios. Proyección de Dios. Todavía más científico el término. Pero si no queremos ser tan científicos, quedémonos con manifestación de Dios. Cualquiera de los dos cabe. Sí. Mi pregunta es también relacionada con esa pregunta. En el Génesis está el verbo, que no existía nada, que se hizo el verbo, que pues esa, en gramática pues es diferente esa, como se define el verbo. No tiene nada que ver con el verbo gramatical. El verbo es esencia, estado, acción, pasión, nada, Sí. eso diferente acá. Cuando Vibración. se habla del verbo en el Génesis se habla de vibración.
En el inicio todo era En vibración. el principio todo lo mismo. Toda la palabra, o sea, la visión. Y la vibración, o sea, el universo brota como una emanación vibratoria del ser. Entonces se cae en lo mismo en la ley de la pluralidad con el verbo ahí cuando que hizo los 6 días lo descansó y es el verbo también que se vuelve es polaridad. El verbo surge como origen y surge de la estática, que es la vibración, y esa vibración algún día tiene que regresar a la estática, que es el séptimo día. O sea, el origen es la estática y el universo dinámico algún día tiene que llegar al estado de la estática. Y todos los científicos hoy por hoy ya coinciden con que el universo no es eterno. El universo tiene tiempo también, está en el tiempo, tiene fecha de caducidad y el universo va a desaparecer también. Y el universo va a desaparecer precisamente cuando la vibración que le da origen llegue nuevamente a la estática. Y esa estática es el estatus del ser, el estado del ser. Bien, pues ya nos ganó el tiempo. La última, David. La última y nos vamos. Si la creación o la manifestación de la creación es una proyección de Dios, ¿no tendría que ser perfecta esta creación? Lo es. Posee la cualidad de la perfección, pero de manera temporal. O sea, el universo, si ustedes observan la biología, los ecosistemas, el equilibrio del movimiento de las galaxias, es perfecto. Pero hay un solo ingrediente, y miren, eso sirve como corolario y con eso terminamos. Hay un solo ingrediente que le quita la perfección a la manifestación universal: el tiempo. Esa perfección, ¡pum!, llega a su límite y se acaba. Bueno, nos dicen desde Barcelona, nos dice Pepón, como dice la canción del maestro José José y Marco Antonio, sabia virtud de conocer el tiempo. Bien. No, es Renato Leduc. Bueno, hacen la corrección. ¿De quién es? Renato Leduc. Renato Leduc. Renato Leduc, ok. Correcto. Bueno, pues buenas noches. Bien, gracias por acompañarnos. Un placer. Muy bien, joven.